Sí, adelante, adelante, muchas gracias. Bien, muy buenos días a todos y cada uno de los participantes en este segundo trayecto de enseñanza de la geometría que la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas ha tenido a bien organizar con el firme propósito de compartir experiencias, innovaciones educativas, pero sobre todo generar la actualización en nuestros colegas que comparten o se dedican a la enseñanza de las matemáticas. A nombre de nuestro presidente de la asociación, el maestro Higinio Barrón Rodríguez, les damos la más de las cordiales bienvenidas. Y bien, después de 6 semanas arduas de trabajo, nuestro trayecto llega a su final. A partir del lunes 5 de septiembre es cuando da inicio. Hoy, sábado 15 de octubre, llega a su término. Sin duda, trabajos, compartencias de colegas con una gran experiencia. Y hoy, sin duda, un gran maestro a quien en un momento haremos su presentación y sobre todo, pues con mucha dedicación a las matemáticas. Nuestra sesión de este día estará contemplada o estaremos llevándola a cabo de la siguiente manera. Quiero comentarles que haré la presentación formal de nuestro ponente. Posteriormente le daremos el espacio, la participación para que él tenga que exponer hoy en esta mañana su temática, la ecuación general de segundo grado. Posteriormente estaremos brindando un espacio para poder hacer preguntas o plantear algunas dudas o algún comentario de cada uno de los participantes. Así también estaremos presentando una imagen del reconocimiento que le hace llegar nuestra asociación por este trabajo y por esta participación. Y esperemos que se conecte. Le daremos la participación al finalizar a nuestro presidente para que pueda emitir un mensaje, palabras sobre la realización de ese trayecto, pero sobre todo del próximo que estará iniciando la próxima semana, entonces a lo cual también estaremos haciéndole la invitación. Y bien, es para mí un honor presentar en esta mañana a una gran persona, un gran amigo que tuvimos hace unos años apenas de conocer, un gran colaborador con esta asociación, pero sobre todo con una gran trayectoria académica. Me refiero al maestro Rubén Alejandro Águeda Altúzar, quien es originario de Comitán de Domínguez, Chiapas. Realizó sus estudios de la licenciatura en matemáticas en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializándose en álgebra abstracta y geometría algebraica. Tiene estudios sobre filosofía y enseñanza de las matemáticas. Es maestro en educación. Cerca de 16 años se cuentan en su experiencia en la docencia de esta disciplina, mayormente en el nivel medio superior y superior. En particular, en programas de ingeniería en instituciones públicas y privadas del centro del país, como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Tecnológico Nacional de México, la Universidad La Salle y el Instituto Politécnico Nacional.
Es miembro de la Sociedad Matemática Mexicana y de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, AC. En la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas funge como encargado del nivel medio superior y dirige la Delegación Estatal de Guanajuato. A partir del año pasado, preside el Comité de Olimpiadas Nacionales de Matemáticas. Ha presentado sus trabajos alrededor de las matemáticas educativas en congresos como los del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, CICATA, del Instituto Politécnico Nacional, el Congreso Nacional de Posgrado de la Universidad La Salle, el evento sobre didáctica de las matemáticas universitarias de la Universidad Autónoma Metropolitana y el Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. Desde nuestra asociación, el maestro Rubén Águeda ha diseñado, implementado e impartido varios cursos de preparación y diversas capacitaciones, tanto para docentes como para estudiantes. Maestro Rubén, a nombre de nuestra asociación, le doy la bienvenida. Gracias por este espacio, por esta compartencia con nuestros colegas de diferentes entidades. Maestro, le cedo los micrófonos para que inicie usted con su participación. Muchas gracias, maestro Francisco. El maestro Francisco nos menciona que somos grandes amigos, tiene toda la razón. Igualmente el maestro Paul, aunque desafortunadamente todavía no nos hemos visto de manera presencial, esperamos que pronto pueda suceder, y en ese sentido también agradezco muchísimo la oportunidad, el espacio, la confianza que maestro Paul, maestro Francisco, maestro Higinio nos han tenido a lo largo de estos años de pandemia, en que, pues bueno, gracias a o a pesar de, es que hemos podido realizar algunos trabajos, es que nos hemos podido conocer, aunque sean estos medios virtuales, pero bueno, agradecemos mucho el espacio, y es un gusto para mí estar cerrando este trayecto. Como bien menciona el maestro Francisco, el maestro Paul, no se pierdan los próximos trayectos, está en puerta el trayecto de álgebra. Entonces, pues vamos a seguir trabajando un buen rato, ¿verdad? Muchas gracias por la presentación. El tema de hoy es la ecuación general de segundo grado. Tengo entendido que la gran mayoría de la audiencia son profesores o interesados en el tema. Incluso creo que tenemos por allí algunos muchachos. Voy a tratar las cosas de manera general, en virtud de lo que ya se revisó también durante el trayecto, y en algunos casos sí voy a pedirles me disculpen los profesores, porque voy a tratar de desarrollar algunas ecuaciones, tratar de hacerlo de manera rápida también. Voy a usar algunos recursos, vamos a presentar también algunas aplicaciones, y bueno, también dándole un enfoque didáctico a esto y tratando de concretar lo que ya revisamos que es propio de un curso de geometría analítica, matemáticas 3 en un bachillerato general, por ejemplo, para que podamos hablar de los temas. Pero bueno, ¿qué es la ecuación general de segundo grado? Nosotros estamos muy interesados en las cónicas. Las cónicas ya en general tienen un interés desde los griegos, sobre todo por todos estos problemas que permiten resolver. El antiguo problema de la cuadratura, ¿verdad? El calcular las áreas, algunas longitudes, inclusive hay varias historias, ¿verdad? Acerca de las cónicas desde la antigüedad. Déjenme compartirles un texto que es propio. Voy a iniciar con eso, porque a mí en los cursos de Matemáticas 3 que en unos momentos hemos impartido, el bachillerato general, a mí me gusta mucho platicar acerca del contexto de las cosas, ¿verdad? Con la finalidad de que la gente, los muchachos, comprendan qué es lo que estamos haciendo y para qué, ¿verdad? ¿Por qué tiene cierta importancia para nosotros? Este es un blog que inicié alguna vez, pero bueno, aproveché el espacio para compartirles esta nota que está aquí. Se los voy a compartir también por el chat.
La historia se llama Marcelo. Dejamos, es una especie de general, tenemos entendido. La historia la tomé de una enciclopedia de matemáticas, se llama Sigma. Sigma se llama la enciclopedia, ya es más o menos conocida, ¿verdad? En nuestros ámbitos. Y esta historia nos platica acerca de Arquímedes, ¿verdad? Como todos ustedes saben, Arquímedes era un genio que vivía en Siracusa. eh, los romanos intentaron, bueno, no intentaron, tomaron su ciudad, pero las historias que se manejan alrededor de, de Arquímedes es que pues los generales romanos, los centuriones romanos, pues trataban de tomar la ciudad y de repente al acercarse a la isla de Siracusa, pues voltean a ver hacia un lado y empiezan a ver que hay un barco incendiado, una de sus galeras, ¿verdad? Por el otro están recibiendo una lluvia de piedras enormes, ¿no? Y pues la gente estaba toda asustada cuando los soldados llegan a tratar de tomar la ciudad. Y entonces, pues, esta historia es relatada en este texto. Inclusive le empieza a preguntar a uno de los generales, que uno de ellos es Marcelo, y dice, bueno, pues que los dioses están en nuestra contra. Y le dice otro de sus subordinados, de sus subalternos, no, dice, no, no son los dioses, es Arquímedes, ¿no? Pero bueno, me gusta leer este texto cuando inicio los temas en los cursos de matemáticas, porque es un contexto, digamos, una historia, a todos nos gustan las historias, tengo yo entendido, donde se habla de que Arquímedes había predispuesto algunos espejos alrededor de algunos barcos y así había logrado quemarlos, ¿verdad? También están las historias, ¿verdad?, de que él diseñaba algunas catapultas, era de los pocos genios de la antigüedad que no habían echado por la borda las aplicaciones de las matemáticas y gracias a eso es que usaba los principios geométricos para alguna cuestión práctica, ¿verdad? Entonces, a propósito de que se habla de esa historia, les recomiendo mucho la enciclopedia, si la encuentran en las librerías de viejo, por favor, consígansela, guárdenla, vale bastante la pena. Uno de los principios geométricos que utiliza la historia, y con eso quiero iniciar, es el de la parábola, ¿verdad? Nosotros ya vimos en algún momento que la parábola es un lugar geométrico. Nos gusta a los maestros de matemáticas hablar de los lugares geométricos, de los puntos que están a la misma distancia de un punto y de una recta, ¿verdad? Nos vamos a ir así poco a poco, revisando los principios geométricos y al final vamos a concretar con la ecuación general. Sí voy a revisar las cuestiones técnicas, pero también vamos a hacer una propuesta didáctica, ¿verdad? Para abordarlo en la clase. Entonces, hablando acerca de la parábola, a propósito de esta historia de Marcelo, pues la parábola nosotros sabemos que es un lugar geométrico. Yo muchas veces me he imaginado haciendo esto en la cancha de básquetbol, ¿verdad? De la escuela, del bachillerato. Alguna vez lo voy a hacer. Cuando lo haga, ojalá les podamos compartir por ahí las fotos. Disponiendo, ¿verdad? De una serie de personas a lo largo de un punto y alguna recta, quizás la orilla de la cancha, ¿verdad? Y un punto, pensemos, no sé, el punto del penal de la cancha de fútbol, o bien el punto de los 3 puntos, ¿verdad? De la canasta. Perdón, el punto de tiro. Entonces, sabemos nosotros que la parábola es un lugar geométrico. ¿Qué era un lugar geométrico? También ya seguramente lo platicamos en el curso. Era la disposición de los puntos que cumplían con ciertas reglas. A mí me gusta mucho platicar de las ecuaciones cuando damos estos cursos como condiciones que se imponen a los puntos o a los valores. Cada que nosotros tenemos estas historias de Juanito fue a comprar vacas a 30,000 pesos y cierta cantidad de caballos a 40,000, ¿no? Entonces se gastó 120,000 pesos, ¿no? Y pues entre la cantidad de animales que compró este señor ganadero, Juanito el ganadero, fueron 30 animales, ¿no? ¿Cuántos animales tenemos? Bueno, son condiciones que estamos imponiendo a estas cantidades que no conocemos, ¿verdad? Entonces, cuando imponemos esa condición, la condición que define el lugar geométrico de la parábola, pues nosotros vamos a tener ahí varios puntos que van a cumplir con esas condiciones. Y es así que se va a ir formando nuestra curva. Bueno, por supuesto, los que son profesores ya todo esto se lo saben bien a bien, ¿verdad?
Pero bueno, la historia sobre Marcelo nos dice que la disposición de los espejos que había hecho Arquímedes era en una forma de parábola, cumpliendo con la condición geométrica, ¿verdad? Que la distancia hacia la recta, que es esta D, y la distancia hacia el foco, es también esta recta que le llamamos foco y esta recta que le llamamos directriz. Disponía aquí los espejos y pues se tiene el principio geométrico, ¿verdad? De la parábola, que es que si un rayo de luz entra en en este espejo dispuesto de esta manera, pues se va a concentrar la luz. Es el principio que cumplen también las estufas solares, ¿verdad? Bueno, y así lograban encender los barcos. Muy bien. Pues entonces, eso es el lugar geométrico de la parábola. Y bueno, cuando nosotros estudiamos la parábola, pues por supuesto, le ponemos coordenadas a nuestro foco, las coordenadas x0 y y0 del foco, damos a lo mejor la ecuación de la directriz, que a los maestros nos gusta ponerlo una recta de manera horizontal o vertical para simplificar las ecuaciones, y entonces decimos que este punto P con coordenadas x, y, pues cumple el hecho de que la distancia a la recta y la distancia al punto son la misma siempre, ¿verdad? Y entonces, pues hacemos el desarrollo y llegamos a la conclusión de que nuestra ecuación tiene esta forma, x menos h al cuadrado, que es 4p por y menos k, o bien y menos k al cuadrado es 4p x menos h. Y entonces, es bueno organizar esta información para los alumnos en algún formulario y darle algunos valores a la H y la K. Nosotros sabemos que la H y la K son las coordenadas de este vértice, ¿verdad? Nuestro vértice tiene coordenadas H con K. Y bueno, pues las ecuaciones toman esta forma. Ya seguramente lo vimos en algún momento, ¿verdad? Entonces, esta es la ecuación de la parábola vertical y la ecuación de la parábola horizontal. Que bueno, si las organizamos en un formulario vale bastante la pena decir esto. Hay varias cosas que decir en cuanto a cuestiones didácticas cuando trabajamos con las ecuaciones de esta parábola. Muchas veces hay problema con la comprensión del H y K y el cambio de signo, ¿verdad? En ese respecto me gustaría comentarles, por ejemplo, que cuando hablamos de que el vértice de alguna parábola es el punto menos 3,4, pues nosotros ya sabemos lo que hacemos es poner las coordenadas. Si fuese una vertical, x más 3 al cuadrado es igual a 4p, suponiendo que p vale 2. Tendríamos aquí un 8, y menos k. Y la p, ustedes recordarán también que es uno de los parámetros importantes de la parábola, que es la distancia que hay entre el vértice y el foco, es de nuestra p, y que la parábola observa este lado recto que le llamamos, ¿verdad? Ya seguramente lo estudiamos todo esto. Esto nada más para ponerlo en contexto. El lado recto que mide 4p, 2p para acá y 2p para acá. Bueno, en este caso mide 2 unidades y todo esto mide 8, que es el 8 que aparece en la ecuación. Entonces, lo que nosotros vamos a tener cuando trabajamos con estas ecuaciones son el cambio de los signos. El lenguaje siempre es un problema para nuestros estudiantes desde los primeros semestres, y a mí me gusta mucho hablar de estos signos menos como un cambio de signo, ¿verdad? Inclusive cuando está la fórmula de la distancia entre dos puntos, pues nuestros estudiantes siempre se topan con ese problema, y a veces la gente piensa que tenga menos h o que tenga menos k son números negativos. A mí me gusta hablar en cuanto a la lógica. Me gusta decirles x, bueno, en este caso h, representa un número y menos h representa el número cambiado de signo. Entonces, con esa lógica, nosotros podemos abordar más o menos la lectura de estas ecuaciones y evitar ese problema, ¿verdad? Bueno, ok. Ya conocemos la parábola, ya la hemos estudiado en algún momento, y cuando desarrollamos nuestra ecuación, que esos son los detallitos los que voy a pedir ahí su paciencia, ¿qué nos va a quedar si yo tengo esta ecuación de una parábola vertical, por ejemplo? Pues desarrollo mi ecuación. Aquí tengo x cuadrada más 6x más 9, y son 8y menos, si doy algún valor a la k, no le pusimos un valor a la k, es el 4,
8 menos 32. Y bueno, me gusta mandar todas las variables y los números al lado izquierdo, porque ahí se funden y ahí puedo hablar de un formato, ¿verdad? En este caso tengo x cuadrada más 6x menos 8y más 41. Si cometo algún error o digo alguna barbaridad, por favor, corríjanme, maestros. Ahí estoy al pendiente del chat. Observen ustedes, esto lo podemos hacer con nuestros estudiantes. Desarrollan, bueno, lo hacemos definitivamente. Desarrollamos la ecuación y decimos, observen qué características tiene esta ecuación, ¿verdad? Las características que yo voy a anotar en esta expresión, si mando todo a la izquierda, es que primero tenemos una variable al cuadrado, la otra, ¿sale? Una buena actividad con los muchachos es revisar, bueno, ya lo puse muy chiquito, es revisar ejemplos, varios ejemplos de la parábola. Si yo, en este caso, di una parábola con vértice menos 3,4, su lado recto mide 8, o sea que la P vale 2. Desarrollo es una parábola vertical y entonces la X cuadrada hace presencia. Aparece la X, podría no aparecer si es que el centro es el vértice, perdón, es un 0, entonces nada más tendría X al cuadrado, pero tengo Y, debo de tener Y, porque si no, no tengo una ecuación de segundo grado. Y entonces, al tener una variable al cuadrado y la otra no, puedo yo observar rápidamente que se trata de una parábola, ¿verdad? Análogamente, si yo pongo un ejemplo de la ecuación en su manera horizontal, este es un ejemplo de vertical, déjenme irlo poniendo aquí. Horizontal. Pues bueno, un ejemplo de una parábola horizontal, cumplo con este formato, ya no lo voy a escribir, supongan ustedes que tengo algún vértice, etcétera, pues una parábola horizontal podría tener el formato entonces 5x más y al cuadrado menos 8y más 7 igual a 0, ¿verdad? Entonces, en general, los primeros formatos con los que nos topamos en las ecuaciones son de este tipo. Aquí tengo x cuadrada y x, podría no tener x, pero sí debo de tener x al cuadrado. Tengo una y, pero no tengo y cuadrada, y la contrapuesta es esta de aquí. Tengo y cuadrada y tengo y, aunque podría no tener y, si es 0 el vértice, y tengo la x, pero no tengo x cuadrada. Entonces, esas son las primeras características que vamos a observar cuando tenemos una variable al cuadrado y la otra no, ¿verdad? Entonces, esto es lo que habría que decir en cuanto a las ecuaciones. Pero bueno, hay que ir asociando estos resultados con los principios geométricos. En particular, a un servidor le ha sido muy útil el tener en cuenta que muchos de los alumnos de nuestras generaciones son muy visuales, ¿verdad? Entonces, para abordar este tipo de ejemplos, sería bueno, sería padre tener una hoja cuadriculada y yo lo que les pido es una hoja de papel, bueno, le llamamos albanene, papel cebolla, el papel encerado, de manera que ustedes cuando hacen un doblez en el papel encerado, pues queda completamente la marca, ¿verdad? Y entonces les platico la historia sobre Marcelo, les hablo de ese objeto extraño que se llama parábola, a lo mejor les contamos el chiste, ¿verdad? De que llega Jesús y les dice a la gente, hermanos míos, en verdad os digo que y es igual a x cuadrada, y ya la gente le contesta, pero oye, pues no te entendemos, ¿no? Y Jesús les contesta, es una parábola, ¿verdad? Bueno, los chistes de los matemáticos que no le gustan a nadie. Como decimos, perdónenme, no tengo amigos, ¿verdad? Bueno, la propuesta que yo les hago en cuanto por aquí lo tenemos en un video, también se los comparto con mucho gusto. Ahí está en el chat. Es la siguiente. La hoja de papel, déjenme ver si se puede reproducir más o menos rápido. Ahí está detallado el ejemplo, ¿verdad? Miren, tenemos ahí el foco y marcamos una línea en la orilla de la hoja. Esto es para revisar el principio geométrico, ¿verdad? Y para hacerlo más o menos heurístico, o sea, que los chavos descubran ahí qué es lo que
cuál va a ser la curva, qué forma tiene la curva, por qué les hablamos de ese dibujito, ¿verdad? Entonces, hacemos dobleces con el papel de manera que la línea verde coincida con el foco. Entonces, déjenme, puedo adelantarlo un poquito. A ver, ahí está el doblez, ¿verdad? Si yo hago este doblez, pues entonces estoy teniendo una línea. Y esa línea hago el doblez porque yo voy a querer dibujar una curva con puras líneas rectas. A esas curvas se les llama cáusticas. O sea, voy a generar una tangente, ¿verdad? Para la parábola. Ese doblez que estoy marcando, esa línea punteada que tenemos ahí, finalmente contiene un punto de la parábola. Hay un punto de esa recta que está a la misma distancia de la línea verde y el foco. Entonces, con ese afán nosotros hacemos el doblez para descubrir cuál es ese punto que está a la misma distancia, porque como ustedes recordarán, cuando trabajamos con la parábola, las distancias no son fijas. O sea, si yo establezco 5 centímetros, pues nosotros buscamos un punto que esté a 5 centímetros de la recta y a 5 centímetros del foco. Entonces, más bien tenemos que ir en la búsqueda de ese puntito, ¿verdad? Los puntos que yo marqué en azul en la pizarra hace un momento. Entonces, si hacemos esos dobleces, ahorita déjenme adelantarlo un poco, por acá también lo hago con el papel encerado. Y ahorita platicamos de las otras cónicas, porque hay una propuesta para cada cónica. Miren lo que nos queda al final de cuentas. Todas estas líneas son dobleces. Y entonces nos gusta trabajar con el papel encerado porque el doblez se marca como una línea blanca. Entonces, cuando yo marco todas estas líneas, pues lo que voy a obtener es un montón de puntitos, ¿verdad? O sea, las líneas que contienen un punto de la parábola, esa es una muy buena actividad también, preguntarle a la gente cuál es el punto de esa línea que contiene la parábola y por qué tiene un punto allí. Vamos generando la curva y ellos pueden entonces dibujar un ejemplo de parábola, ¿verdad? Ya después le ponemos coordenadas a esto y hablamos de que esto es probablemente el eje X o el eje Y o utilizamos este ejemplo para ir generando ecuaciones y desarrollando las ecuaciones como yo lo acabo de hacer y proponiendo ejemplos, ¿verdad? De ecuaciones de segundo grado que generan parábolas. Muy bien. Entonces, por aquí más adelante tenemos analizamos el principio geométrico. Déjenme se los muestro. Ahí está, vean. Hay un doblez y estoy marcando el punto. Estoy tratando dibujo una línea perpendicular. Ustedes van a poder ver el video con mucha más calma, por supuesto, pero trato de dibujar, aprovechando que el papel es transparente también, dibujo una línea perpendicular a esta línea, a la línea generatriz, ¿verdad? La directriz. Esta línea tiene la misma distancia que esta, por supuesto, y entonces aquí puedo identificar un punto que forma parte de la parábola. Entonces, cada que hacemos un doblez, eso nos ayuda a dar la explicación del principio geométrico, cada que hacemos un doblez vamos teniendo uno de estos puntos, ¿verdad? Y entonces son los puntos que al juntarse nos generan la parábola. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta hasta ahorita. Veo muy callados a los maestros y a los muchachos. Pueden usar el chat, ¿eh? Sí. Pueden abrir sus A ver, la separación de cada doblez, ¿cuánto lleva qué cantidad de centímetros, milímetros? Muy bien, maestra, muchas gracias. Es una muy buena pregunta. Sí, yo trato de que no hay una separación como tal, pero es muy buena idea hacer marcas en la parte de abajo. Déjenme regresarlo un poquito. A ver si lo puedo. A ver allí. Sí. Podemos hacer estas marcas, ¿verdad? Aquí abajo. No hay una cantidad de centímetros específica, más bien lo que nosotros, porque, bueno, cuando empezamos a doblar, observamos que algunos dobleces son más difíciles de realizar. A veces, inclusive aprovechamos pues que los chicos de bachillerato ya tienen como esa motricidad, no había problema con eso, pero sí vamos tratando de doblar el papel
poquito a poquito, de manera que haya alguna separación entre los dobleces. No, no es un número en específico, maestra, pero sí que el doblez se distinga diferente, ¿verdad? Un error muy común también es que esta línea de aquí abajo, por eso pedimos que la marquen, para que se hagan conscientes de que tenemos que hacer el doblez haciendo coincidir la línea con el punto, porque son los dos elementos principales de la parábola para construirla. Un error muy común es que se elija una de las orillas, de las otras orillas de la hoja, y se haga el doblez, ¿verdad? Y ahí empieza ya a no verse el dibujo. Es un error muy común. Pero sí, más bien tratamos de que haya cierta separación entre las líneas, maestra. Muy bien, no sé si alguien tenga algún otro comentario. Todo bien, maestro, muy explícito. Muy bien, muchas gracias. Interrúmpanme cuando sea necesario, ¿eh? Con mucho gusto respondemos las dudas. Y bueno, se dice que todo lo que podemos hacer con regla y compás, pues lo podemos hacer en GeoGebra, ¿verdad? Es una buena actividad también. Entonces voy a tratar de emular así rapidísimo. Ahorita estoy deteniéndome mucho con las explicaciones, espero no se desesperen. Ahorita en un momento más avanzo un poquito más rápido con las otras cónicas, ¿verdad? Y también platicando de los principios geométricos. Bueno, entonces, en GeoGebra podemos hacer el dibujo. Vamos a aprovechar que estamos grabando para no detenernos demasiado y que nos dé el tiempo de la sesión para platicar de todas las cónicas. Trazo una recta. Recuerden ustedes que los menús están aquí arriba, o si están usando GeoGebra en línea, pues los menús aparecen por allí a la izquierda y aparecen todos los iconitos. Bueno, trazo una línea. Yo voy a decirles a los chicos que esta es la línea en la orilla de mi hoja. Entonces, cuando yo ya hice las cosas de manera física, manual, pues ya hacer las cosas aquí en GeoGebra es un poquito más comprensible para los muchachos, ¿verdad? Aunque hay este boom y digamos, esta afinidad hacia la tecnología, yo sigo siendo adepto a hacer las cosas con las manos, ¿verdad? Escribir en papel. Yo creo que una mezcla de las cosas vale la pena tenerla presente. Entonces, pongo mi recta, ya la dibujé, por aquí voy con el punto también. Y lo genial de GeoGebra es que yo voy a poder modificar los puntos, las líneas, voy a poder manipular el dibujo y entonces ahí puedo abordar el lado recto, ¿verdad? El valor de la P, yo lo puedo estar modificando y entonces ya puedo mostrarles cómo depende de ese lado recto o de esa distancia al vértice la forma de la parábola y cómo se identifica en la ecuación. Porque, bueno, la temática en cuanto a la ecuación de segundo grado es que a veces me gusta decirles, con que te le quedes viendo fijamente a la ecuación vas a saber de qué se trata, ¿verdad? E inclusive en algunos exámenes de admisión en las licenciaturas les aparece, a ver, de todas estas ecuaciones, elige la que corresponde a una parábola. Bueno, entonces, pongo mi punto y voy a tratar de emular, de repetir, ¿verdad? Lo que hice en la hoja. Para eso vamos a elegir esos pies de los dobleces, en los que justo la maestra que nos acaba de preguntar puso atención. Voy a aprovechar eso. Vamos a elegir un puntito. Y pues yo voy a tratar de que con un doblez este punto coincida con este. O sea, es el punto de la línea que coincide con el foco. Entonces le voy a poner de nombre, no sé, para moverlo. Y voy a tratar de que coincida. Para dibujar el doblez, pues entonces necesito hablar de la mediatriz de un segmento, ¿verdad? A veces no es tan conveniente dibujar esta línea, pero bueno, lo voy a hacer ahorita. Y la mediatriz elijo el segmento y ya GeoGebra me dibuja la línea. Esta mediatriz la vamos a poner vamos a poner de color verde, un color un poco, bueno, no tan verde, ¿verdad? Ahí está. Listo. Entonces, lo que ustedes pueden ver allí es el doblez. ¿Sale? Entonces, nosotros sabemos que de esta recta hay un punto que pertenece a la parábola.
La línea tiene que ser perpendicular porque es cuando estoy haciendo coincidir este punto con esto. Si yo muevo este punto, que es lo bonito de estas construcciones, pues ustedes van moviendo el doblez, ¿verdad? Y estas son la separación que preguntaba la maestra. ¿Sale? Bueno, entonces, ya que tengo el doblez, necesito encontrar cuál es el punto de la parábola, cuál es el punto de la recta verde que pertenece a la parábola. Pues entonces dibujo una perpendicular a la línea azul que había dibujado hace un momento, ¿verdad? Déjenme regreso al dibujo, al video. Ahí está. Necesito dibujar esta línea, ¿verdad? Ya tengo el doblez, que es la línea donde están mis dedos, esos dedos gordos y feos. Esta línea vertical, necesito construirla, es perpendicular a esto, y ahí voy a encontrar el punto en intersección con esta cosa. Entonces, también teniendo el material físico, es más o menos rápido darse a entender con la construcción en GeoGebra. Entonces, trazamos aquí la perpendicular, señalo la recta, y GeoGebra me dice, ahí está tu perpendicular, y tiene que ser perpendicular que pasa por este punto. Es una construcción de apoyo, porque lo que quiero es el puntito de aquí. Entonces vamos a poner el punto. Este punto, bueno, inclusive hay un menú que habla de la intersección. Está aquí en punto también. Creo que estamos abajo. Aquí está, intersección. La línea verde con la línea negra, y ahí está el punto C, que yo le voy a llamar P, porque es un punto de la parábola. Y le vamos a poner también algún color destacable. Un rojo también le vamos a poner. Ahí está. Muy bien. Entonces, vamos a ocultar esto para que nada más nos quede en nuestra construcción el doblez y el punto que pertenece a la recta, a la parábola. Y entonces, pues hacemos estos movimientos y vamos observando el desplazamiento que va teniendo este punto, ¿verdad? Entonces ya hago de manera electrónica, de manera virtual, lo que estoy haciendo en papel. Para que se vea bonito, pues bueno, ponemos clic derecho y le damos mostrar rastro a la recta, y también mostramos rastro al punto. Lo estoy haciendo con clic derecho, y ahí es donde se pueden ver todos los movimientos, ¿verdad? De la recta. ¿Sale? Entonces, si yo fuese capaz de realizar una gran cantidad de dobleces, pues mi hoja quedaría así, y yo estaría observando esta línea, esta cunita a la que nosotros le estamos llamando parábola, ¿verdad? ¿Sale, vale? Pero bueno, por eso decimos que es una cáustica. Las cáusticas normalmente vienen, el nombre se toma de la física, que son las figuritas que vemos, por ejemplo, cuando nos metemos en el mar o estamos en el río, vemos que hay algunas líneas de luz que se ven en el suelo. Bueno, a eso es lo que los físicos le llaman cáusticas. Se presupone que están generadas por líneas rectas, y lo que vemos, por supuesto, son líneas curvas, ¿verdad? De hecho, cuando ustedes ponen un vaso hagan el experimento en la noche, cuando ya vayan a cenar, pongan un vasito de plástico debajo de una lámpara, debajo de la luz de la cocina, y van ustedes a ver que se forma la cardioide, la curva esta que se parece al corazón, que por eso se llama cardioide. ¿Sale? Háganlo. Se forma con las luces que rebotan de la parte de adentro del vasito, ¿verdad? Pero bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí, maestros? ¿Algún comentario? Al parecer todo bien, maestro Rubén. Ninguna pregunta ni en el chat, ni de manera. Todo excelente, nos comentan aquí en el chat, entonces, pues continuemos. Muchas gracias. Y bueno, lo que les decía, podemos manipular, bueno, cuando cambio el zoom, se quita el rastro que había generado. Y pues puedo, mover el punto tan cercano a la recta como yo quiera. Y pues lo interesante allí es dejarles ver a los muchachos que ese es un parámetro de control acerca de la forma de la parábola. Si yo elijo un punto P aquí, el vértice, trazo la perpendicular, inclusive puedo tenerlo como recurso, pues ahí puedo medir el punto P. Si ustedes observan por aquí donde dibujé el segmento, creo que ya lo borré, ¿verdad? Aquí está el segmento, miren. El segmento que no dibujé, el que oculté, pues GeoGebra me dice también cuál es la longitud. Entonces,
pues yo puedo, bueno, lo voy a hacer rápido. Puedo manipular voy a poner una perpendicular que pase por el foco, el punto de intersección, que es el punto entre el foco y la recta que se puede generar, bueno, que nos permite generar, y marcamos el punto medio. ¿Dónde está? Aquí. Marco los dos extremos y ahí está mi punto medio. Ese es el vértice, ¿verdad? Entonces, si yo tengo mi vértice, voy a acercarme un poco más. Entonces, puedo elegir el segmento K, Voy a quitar todo lo demás, todas las construcciones de apoyo, esta línea, la quito. Y entonces aquí me está diciendo cuánto vale la P, ¿verdad? Inclusive podemos también dibujar otra perpendicular a esta recta en este punto y que vaya el doble de K para acá y el doble de K para acá. Y entonces así represento la P que aparece en la ecuación. ¿Sale? Muy bien. Muchas gracias, maestra Guadalupe. Sale. Entonces, ups. Sí, recuerden desactivar los menús de GeoGebra porque siempre nos pasa eso. Muy bien, entonces ese es el principio geométrico. ¿Por qué lo presentamos en el tema de la ecuación de segundo grado? Bueno, porque lo que nosotros queremos es leer todos estos parámetros en las ecuaciones. Entonces, si yo de alguna manera, esa es la propuesta didáctica, ¿verdad? Ponemos a los muchachos a hacer dobleces, siguiendo las reglas, destacamos cuáles son los principios geométricos, cómo se ven en las hojas, ya que los tenemos comprendidos en alguna práctica que nos puede llevar una clase de 50 minutos. A lo mejor vamos teniendo un periódico mural por ahí un pizarrón donde podemos exponer, con fondo negro, por supuesto, podemos exponer ahí las figuritas que nos hayan quedado mejor. Hacemos las cosas en GeoGebra para que podamos manipular y hablar de los parámetros y entonces en un tercer momento vemos las ecuaciones así como lo había hecho al inicio y rastreamos en las ecuaciones dónde se quedan esos parámetros para que nosotros podamos ir manipulando las ecuaciones e ir manipulando los formatos, ¿verdad? Entonces, otra manera de hacer las cosas, vean por ejemplo aquí perdón, luego, quiero decirles muchas cosas y también quiero que me dé el tiempo. Aquí tenemos el 8, que en sus entrañas tiene al 4, que es la P. Entonces ese 8 de alguna manera lo podemos rastrear. Y podemos hacer una radiografía, una especie de radiografía de la ecuación. Es el acompañante del Y, les digo que es el chambelán de la Y, ¿verdad? Y ahí está incluido el P, el valor P, la distancia entre el vértice y el foco. Entonces, yo puedo saber qué tan estirada, qué tan aplastada está la parábola, observando el acompañante de la variable que solo tiene grado 1. Y eso, luego les llama mucho la atención a los muchachos porque ya después les digo, aquí está la ecuación, a ver, véanla, díganme hacia dónde abre la parábola, ¿verdad? ¿Cuál es el lado recto? Va a estar delgadita, va a estar más ancha, va a estar horizontal, va a estar vertical. Bueno, díganmelo simplemente con ver la ecuación. Y esos ejercicios son bastante buenos porque les ponen la ecuación y ya se arma la discusión. No, la parábola no debe estar así. Ah, es una parábola, profe, ¿por qué? No, pues porque no tiene término de grado 2. ¿Es horizontal o es vertical? Y entonces vamos haciendo mnemotecnias, ¿no? Aquí la x cuadrada, pues es la dirección en la que están, yo trato luego de leerlo de esta manera, la x cuadrada es la dirección en la que están los dos piecitos, ¿verdad? De la parábola. La y cuadrada es la dirección en la que están los dos piecitos. Entonces, ya cuando lo vemos nos acordamos qué es horizontal y qué es vertical. Y por supuesto, con estas discusiones y esta concreción de los temas, pues entonces en una evaluación, en un examen, pues les ponemos a ver, ahí está la ecuación, dime si es horizontal, si es vertical, calcula su lado recto, bueno, lo que siempre nos piden, lo que siempre pedimos los maestros malos de matemáticas, ¿verdad? Malos por malosos, no porque no seamos buenos, ¿verdad? Sino los maestros malosos de matemáticas, a ver, ahí está la ecuación, dígame,
póngale ahí su anatomía, ¿no? Incluso en algunos casos poníamos ahí la parábola en el pizarrón y decíamos anatomía de la parábola. Bueno, y así como hacemos los dibujos del oído, que si aquí está el canal auditivo, aquí están ¿cómo me van a regañar mis maestros de primaria? El tímpano, el martillo, ¿verdad? Los huesitos y todo eso. Así le ponemos pelos y señales a la parábola e incluso podemos poner ahí una cartulina, un papel bond en el salón y entonces, pues cada que hacíamos ejercicios ahí vamos volteando a la gente. Ah, sí, es sí, esa es la parte de la parábola que me está preguntando. Bueno, en fin, ustedes, seguramente hay entre ustedes gente con mucha más experiencia que yo en docencia, entonces tomen de aquí lo que les sirva y si las ideas les parecen pertinentes, pues bueno, adelante, ¿verdad? Otro recurso didáctico que podríamos usar para esto, voy a usar la pizarra, a mí me hubiera gustado, en algún momento lo hice en físico, pero creo que lo perdí, no la encontré, si no se los hubiera presentado. Es hacer una especie de lotería también, ¿no? Era una propuesta que hacíamos en algún momento, no sé, le llamemos lotería de las cónicas o en este caso lotería parabólica. ¿Me gustan? Y la idea es la siguiente, es la propuesta que habíamos hecho en algún momento. En nuestras cartulinas, bueno, nuestras tiras donde se supone que ponemos que si la sandía, la sirena, el borracho, ¿no? Bueno, ahí ponemos todas varios tipos de parábolas donde se destaque cuál es el vértice, ¿verdad? Cuál es el foco, etcétera. Y entonces en nuestras cartas que vamos gritando, digo, los muchachos siempre que les decía vamos a jugar lotería, me decían, no, qué buena onda, ¿no? Y ya veían que la lotería era sobre parábolas, ya se decepcionaban amargamente. Pero bueno, son de esas maromas que uno de maestro hace para darse a entender. Les digo, las cosas que uno tiene que hacer para ganarse la vida, ¿verdad? Pero bueno, ahí están, ponemos dibujos de parábolas, ya no los voy a dibujar todos para no aburrirlos. En plano cartesiano, ponemos ahí que si una parábola horizontal, destaco su vértice, o alguna característica que yo quiera señalar, ¿verdad? Esto va a estar en nuestras cartas. Y bueno, las cartas que vamos tirando, pues damos la ecuación, o inclusive, como luego les gusta mucho el Kahoot, podemos proyectarlo con un cañón en la, en la pizarra. Ah, perdón. Y decimos, pues este es y cuadrada igual a 4x, 4 por x menos 1. En su forma canónica la ecuación, ¿no? Para que ellos puedan destacar cuál es la parábola. A lo mejor algunas otras en forma general, como lo estamos viendo, perdónenme, no lo dije, pero recordemos que estos dos formatos de las ecuaciones les llamamos canónicas y que estos desarrollos ya cuando está todo aventado a la izquierda le llamamos forma general, ¿verdad? Entonces, podemos escribir en las cartas la forma general o la forma canónica y pues ellos van poniendo sus frijolitos con la esperanza de que no terminen aventándoselos o comiéndoselos, ¿verdad? O bueno, alguna otra pieza de un papelito, ¿no? Mejor, papelitos hechos bola, terminan ahí todos en el salón tirados, pero bueno, sí, mejor papelitos para ponerle ahí encima a las de estas cosas, a las cartas y pues ya gritamos lotería, ya ganamos, se ganan 3 décimas, un punto, lo que ustedes gusten, ¿verdad? Es una propuesta. Podemos hacerlo con todas las demás cónicas o hacer una en general de puras cónicas y ya aventar la ecuación y decir, a ver, ¿cuál es esta? Ah, ya la tengo, ¿no? Alguna vez lo presenté con un grupo de profesores, compañeros profesores, en unos cursos sobre didáctica que teníamos, porque este fue el producto, ¿verdad? Que nos pedían que realizáramos. Y también puede suceder, como nos sucedió a nosotros los maestros, que pues ya se acabaron las cartas, ¿no? Y nadie ganó. Entonces, caray, espérate, ¿no? Ahí me daba cuenta de que no habíamos podido reconocer, o la lotería a lo mejor no estaba muy bien elaborada, como para que reconocieran rápido, ¿verdad? Cuál es la curva, cuál es la ecuación, cuál es la forma, etcétera. ¿Vale? Pero bueno, ahí se los paso al costo. Es una manera
de abordar los temas que bien puede ser lúdica y puede quitarle un poco de frío a las matemáticas, esas que dice la gente no utilizan, pero en realidad sí las utilizan cada que piensan. Bueno, vamos a... ¿qué más? Eso es en cuanto a la parábola, ¿verdad? Ya hablamos mucho de la parábola. Vámonos a las otras ecuaciones, a la elipse. La elipse, que algunos de mis alumnos decían la eclipse o la elipsis, ¿verdad? Porque también estaban llevando español o geografía. La elipse, fui payaso en mi otra vida, perdónenme. La elipse es, pues es una curva, otra cónica. Bueno, ya no lo comenté, pero también es algo muy usual, que les llamamos cónicas porque son el resultado, son las figuras geométricas que se obtienen de cortar un cono. Y el cono en general tiene que ser extendido, ¿verdad? Si nosotros cortamos una rebanada de esta figura, pues esto es lo que vamos a obtener, si lo cortamos de manera paralela, o sea, yo paso un plano por aquí. También eso es bonito verlo, y GeoGebra también se puede hacer. En la red social de GeoGebra hay una cantidad de recursos, o sea, hay maestros que ya han trabajado mucho más que uno a estos temas y entonces hay algún material, incluso hay unos deslizadores donde van ustedes manipulando la excentricidad de la curva, ahorita seguramente platicamos de eso, y se va formando la cónica, ¿verdad? Recuerden ustedes que también puede ser un cono de luz en el que nosotros ponemos la mano o un papel y entonces aquí se ve la parábola, ¿verdad? Un plano paralelo a esta línea que le llamamos generatriz del cono, que cuando las dibujamos en el papel, pues terminan siendo las asíntotas, ¿verdad? De las curvas. Pero bueno, entonces, en la elipse, nosotros cortamos también adecuadamente el cono y lo cortamos de manera inclinada, pero no de manera paralela a la base o de manera perpendicular al eje del cono. No, así no. Inclinamos un poquito y nosotros lo podemos ver aquí en nuestra curva, ¿verdad? Hay gente, sobre todo los diseñadores, los dibujantes, que, gente que trabaje la perspectiva, que de hecho es otro tema muy bonito de trabajar, la geometría proyectiva. En la perspectiva, pues nosotros vemos no quiero hacerlo mucho hacia allá, no voy a tirar el café, pero nosotros como vemos un círculo, un objeto que sabemos que es un círculo, lo vemos hacia lo lejos y vemos que es una elipse, ¿verdad? Esos ejemplos pueden ayudar a, a representar las cosas más o menos rápido con los estudiantes. Por ahí hay una película que a mí me gusta ponerles, igual, cada que veo una curva, pues les pongo ahí una historia, ¿no? Ya para llamar la atención, ya que tengo su atención, ya les aventamos las ecuaciones, ¿verdad? Pero hay una película que se llama Ágora, seguramente por ahí la conocen, déjenme ver rapidísimo si encuentro el clip, no se desesperen. Y en Ágora, por ahí habla acerca de la vida de Hipatia. Y uno de los presupuestos es que Hipatia ya conocía que los planetas giran alrededor del Sol en elipses, ¿verdad? Por aquí lo tengo a la mano. Eso se me olvidó tenerlo preparado, pero ya está. Incluso nos permite hablar de la construcción de la elipse y todas esas cosas que nos gusta a los maestros, ¿verdad? Aquí está, ya lo encontré. Miren. Bueno, le quita el sonido para que no nos distraiga, pero miren, por aquí un poquito más adelante, incluso los llevaba a ver la película a los chicos. Miren, aquí está el cono de Apolonio, se le llama, porque es el sabio griego de quien conocemos ahí están las elipses, miren.
Si alguien tiene un cono de Apolonio de madera y me lo quiere regalar, bienvenido. No lo he logrado conseguir, aunque seguramente tenemos muy buenos artesanos en México, entonces yo creo que basta con ir con un carpintero y nos lo hace con mucho gusto. Pues bueno, ahí se habla de la construcción de la elipse, ¿verdad? Entonces amarramos un lazo a los dos focos. De hecho, las dos lámparas, ¿verdad? Bueno, pues ahí se va dibujando. Espero que no nos bajen el video de YouTube porque estoy reproduciendo un clip de una película, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Sale. Y ese es el principio geométrico que nosotros vamos a querer ver reflejado en la ecuación de la elipse. ¿Sale? También con mucho gusto les dejo ahí el enlace por quien quiera verlo con calmita. Y bueno, son cosas que también nos gusta hacer a los maestros en el pizarrón. Decimos que la elipse es el lugar geométrico de los puntos. Aquí están las dos antorchas, los dos focos, las dos lámparas. Y lo que se mantiene constante es el lacito, ¿verdad? Si hablamos de ese lacito, pues ya a los muchachos les es un poco más fácil entender que esa distancia se va a mantener fija sin cambios. Entonces, de aquí podemos hablar de que la suma de las distancias de este punto a los dos focos, pues es constante, ¿verdad? Le ponemos coordenadas a los dos focos, a lo mejor los pongo en el plano cartesiano en alguna posición sencilla para que yo pueda manipular la ecuación fácilmente. Ahora ténganle paciencia a mi pizarra porque se calienta la máquina. Y entonces ya puedo hacer el dibujo, ¿verdad? Incluso es bonito hacerlo en el pizarrón. Uno se emociona, ¿verdad? Poniendo ahí el plumón o el gis y robándole a lo mejor algún listón a alguno de los muchachos, alguna agujeta, ¿verdad? Algunas veces ahí me habrán visto quitándoles la agujeta al tenis de un compañero que ya la tenía casi fuera y dibujando una elipse en el pizarro, ¿verdad? Bueno, representamos el principio geométrico y la elipse tiene dos parámetros que van a sobrevivir en nuestra ecuación general. Que incluso cuando calculamos el área de la elipse, son parámetros que sobreviven. La A, que es el semieje mayor, semi por mitad. Recuerden ustedes que el prefijo semi en geometría significa mitad, y el semieje menor, que es el que nos dice qué tanto varían en estas direcciones. Y cuando yo desarrollo las ecuaciones, pues la puedo poner en un formato canónico también, y de nueva cuenta tengo los centros, ¿verdad? H con K. Esas cosas que ya ustedes revisaron seguramente en alguna parte de este curso, o que definitivamente se sabe. Bueno, ahí está el formato de la ecuación. Pero lo interesante aquí es que destaquemos a los estudiantes pensando en que voy a hacer una tabla de este estilo. Miren, la tengo por acá preparada. En que quiero hacer una tabla de este estilo en donde yo pongo aquí parábola, elipse, circunferencia. A veces yo, por dar el curso 2, 3 veces, ya la segunda, tercera vez veía primero elipse y luego circunferencia, como un caso particular de la elipse, ahorita lo vamos a señalar. Y un tema que quitaron en los últimos programas de la Dirección General de Bachillerato, que es la hipérbola. No sé por qué lo quitaron, creo que porque normalmente la gente decía que no da tiempo, pero bueno, si lo vemos de manera general, creo que sí alcanzamos a revisarlo en los cursos, ¿verdad? Pero bueno, es una cónica más con la que la mayor parte de gente tiene problemas, sí, por supuesto, pero no por difícil vamos a quitarla de nuestro plan de estudios. Bueno, es una opinión, ¿verdad? Y bueno, cuando revisamos este tema, permítanme, creo que ya ve por qué está lento esto, ya está. Pues destacamos el formato canónico de la ecuación. Y pues al hacer la suma de estas cosas aparecen los cuadrados acompañando a las X y a la Y, ¿verdad? Decimos que el centro de la
y de la elipse es el h con k. Y entonces un ejemplo, para hacerlo rápido, es el siguiente. Vamos a poner ejemplo. Sí estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí. El ejemplo, pensemos en x menos 3 al cuadrado sobre 16, pensando que el semieje mayor es un 4. Y y más 1 al cuadrado sobre 9, pensando que esto es un 3. Supongan ustedes que esto es 4 y que esto es 3. Y entonces este es un ejemplo de la ecuación de la elipse que cuando la desarrollo, el 9 y el 16, si multiplicamos cruzado, ¿verdad? A veces no nos gusta a los maestros que multipliquemos cruzado, sino que sepamos usar las fracciones, el mínimo común múltiplo. Nos da 16 por 9 son 144, creo. Bueno, muy bien. Entonces, podemos presentar la ecuación de la elipse de esta manera, aunque a veces también con miras a desarrollar la ecuación de la circunferencia, a mí me gusta plantearlo como b cuadrada por x menos h y a cuadrada por y menos k. Y que al final de cuentas nos aparezca aquí a cuadrada b cuadrada, ¿verdad? Bueno, cuando desarrollamos esto, déjenme ver si lo puedo hacer rapidísimo. 6, 9, 54, menos 6. Sí, ¿verdad? Ya no me sé las tablas de multiplicar, son los nervios, por hacerlo rápido. Como el cuento de la tortuga de la primaria, ¿verdad? Que por andar haciendo las cosas rápido se cayó por las escaleras. Los niños de los 80s, los maestros que fueron niños en los 80 sabrán de qué les hablo. 232y más 16 igual a 144. Bueno, ya no voy a hacer las operaciones de los números. Ustedes ahí discúlpenme, si tienen calculadora y alguien me ayuda rapidísimo, lo ponemos. Más bien quiero mostrar también el ejercicio de desarrollar la ecuación. Aquí me queda un 81, un 16 y le vamos a restar un 144. Igual a 0, todo mandado a la izquierda. Bueno, y entonces observamos las características de la ecuación. Que eso es a lo que se aboca nuestro tema, la ecuación general de segundo grado. ¿Qué tiene de particular una ecuación general, esta es en forma general, que proviene de la elipse? Bueno, en la ecuación general, pues entonces nosotros vemos que el 9 que tenemos aquí es el 9 que teníamos acá y que corresponde al semieje menor. Y de la misma manera tenemos el 16 acompañando a y cuadrada, que era el 16 que estaba debajo de la x y que corresponde al semieje mayor, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las características de una ecuación, general que corresponde a una elipse? Pues bueno, que tenemos cuadrados diferentes o números diferentes en general, porque aquí no necesariamente tienen que ser cuadrados perfectos. Bien, si tenemos números decimales, bien podría aparecer un 7 y un 2, ¿no? No pasa nada. Vamos a tener números distintos que acompañan a la x cuadrada y a la y cuadrada. Esas son las características. Déjenme escribirlo por aquí. Lo ponemos rápido. Entonces, vamos a poner acá coeficientes de los términos de grado 2 son del mismo signo, eso sí hay que decirlo, pero numéricamente diferentes. A mí me gusta señalar cuando platicamos en los cursos que la variación en la X y la variación en Y tienen que ser distintos para poder formar esta curva, para poder hablar de la elipse, de la variación distinta, ¿verdad? En las dos dimensiones. Entonces esa variación se debe de observar como coeficientes diferentes en X cuadrada y en Y cuadrada. Por supuesto, estos de aquí en medio, pues bueno, son el daño colateral. Pueden no existir estos términos porque, y eso quiere decir que agarré un 0, en una de las coordenadas el centro tuvo 0, es decir, si es el 0, 0, pues no existen los términos lineales, se les dice, los de grado 1, pero sí los de grado 2 tienen que estar, tienen que existir, tienen que ser del mismo signo,
y de ser números diferentes para que la variación sea distinta. Lo que me gusta mencionar y lo que está encapsulado en el mismo signo de la x cuadrada y de la y cuadrada es la variación alrededor de los focos, ¿verdad? Que sean del mismo signo nos permite a través de los focos cerrar la curva, porque cuando la variación es diferente, entonces eso hace que la curva se abra y eso va a ser la elipse, la hipérbola, ¿verdad? Entonces, en este caso, que sean del mismo signo, pueden ser negativos, que sean del mismo signo permite que la curva se cierre. Hablamos del mismo signo porque todo esto puede estar multiplicado por menos, entonces, pues es algo que también puede suceder, ¿verdad? Pero entonces esa es la característica primordial de una curva que es una elipse. ¿Cómo abordar entonces con cómo abordar con los dobleces la elipse? También lo platicamos rapidísimo. Por aquí lo tengo en alguna al inicio. Miren. Aquí está. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer con papel? Hay un doblez que vamos a estar haciendo. Bueno, vamos a estar haciendo los dobleces. Tenemos marcado el centro de nuestra circunferencia y el foco. El punto que elijamos como foco, bueno, va a ser uno de los focos, pues hay que elegirlo de manera que pues no esté a lo mejor muy cerca de la recta, perdón, de la circunferencia, ni muy cercano al centro, que esté pues por ahí más o menos, ¿verdad? El centro va a ser otro, va a fungir como otro de los focos de la elipse y entonces vamos haciendo estos dobleces, ¿verdad? El doblez debemos hacerlo de manera que la línea de la orilla, la circunferencia, coincida con el foco. Ahí hice un doblez, eso es para la hipérbola. Déjenme, les muestro el dibujo de los dobleces. Ahí está, vean. Y ese es, creo que la elipse es de los dibujitos que quedan más vistosos con estos dobleces. Si ustedes tienen aquí este punto que es el centro, no sé por qué está marcado esto por aquí, creo que es algo suciedad, y aquí este punto. Y vean, esta hoja yo la tomé de uno de mis estudiantes, no es mía, eran hojas que ya habían hecho los muchachos, y estamos presentando los resultados. Los dobleces se van haciendo de manera que la línea coincida con el punto, y entonces vamos dándole vuelta, ¿verdad? Aquí podemos hacer marcas en la orilla y tratar de que esas marcas coincidan con el foco. Entonces, así se va formando la elipse. La construcción de esta elipse, tengo poquito tiempo. Les voy a compartir las construcciones por si alguien quiere verlas. Aprovechando la pausa, no sé si alguien tenga alguna pregunta hasta aquí de lo que estamos viendo. Todo bien, dice la maestra Oli. Ok. Ándale, pues no me vayan a estar dando el avión como les decimos a los maestros, a los estudiantes, ¿verdad? Que les decimos que el avión más grande del mundo es el Boeing 787, después del que nos dan nuestros estudiantes. Bueno, No, maestro Rubén, felicidades. Aquí estamos pendientes. muy bien, muchas gracias. Ya despuesito le damos otra pasadita ahí donde lo suban para que quedemos más acercados. Felicidades, maestro. Muy bien, no, muchas gracias a ustedes por su atención. Vean, les acabo de compartir en el chat la construcción, ya está hecha la construcción. A ver, y esta es otra de las maravillas de GeoGebra, ¿verdad? Cuando uno se abre una cuenta en GeoGebra, tenemos una suerte de red social. A ver, creo que no lo estoy compartiendo, ¿verdad? Déjenmelo. Ahí está, ahora sí.
Muy bien. Vean, aquí ya dibujé la circunferencia. No sé si voy a poder. ¿Siguen viendo mi pantalla? ¿La pueden ver? Sí, 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 está presentando. Sí, maestro Rubén. Muy sí, ahí bien, muchas vemos las gracias. líneas. Todo. Ok, excelente. Muy bien, muchas gracias, maestro Francisco también. Entonces, este es el centro de la circunferencia. Esta circunferencia yo la dibujé en papel y aquí está, aquí va a estar la elipse, ¿verdad? ¿Cómo construyo o cómo elijo el punto de la elipse? Bueno, hay lo interesante del doblez, y fíjense, esto va a servir para la construcción. Ya no lo voy a hacer porque tengo muy poco tiempo, pero para la construcción, ustedes hacen esta línea, ¿cómo la eligen? Bueno, resulta que cuando ustedes tienen este punto de la elipse, y este es el doblez, ahorita yo ya lo tengo, ya lo construí, se supone que cuando hago la construcción no lo conozco todavía, pero déjenme decirles cómo funciona. Esta línea de aquí, este punto de aquí, cuando hago el doblez, cae sobre acá. Entonces, lo que está sucediendo es que, híjole, déjenme tomar una captura y a ver si lo puedo marcar. Creo que sí. Bueno, voy a mostrarles mi escritorio. Ahí está. Entonces, cuando ustedes tienen aquí está, creo que aquí puedo marcar. Sí, excelente. Entonces, vean, esta línea, ¿por qué hablamos de una circunferencia cuando construimos la elipse con papel? Bueno, porque resulta que esta línea de aquí, este radio, es el lacito que veíamos en el video. Entonces, cuando ustedes hacen el doblez, pues esta parte sigue estando allí, pero esta otra de acá, al hacer el doblez, es la parte que corresponde con esta otra parte, ¿verdad? Con esta línea. Entonces, el radio se reparte en dos pedazos, la distancia del punto a un foco y la distancia del punto al otro foco. ¿Sale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en la construcción? Pues primero que nada, elegir un punto de la circunferencia, trazo entonces mi segmento, y esta línea va a ser la mediatriz otra vez. ¿Sale? La mediatriz va a ser el doblez. Entonces, la intersección entre la mediatriz y el radio es el punto, va a contener el punto de la elipse. ¿Vale? Bueno, es una construcción geométrica, ¿verdad? Entonces, cuando yo muevo esta cosilla de acá, pues sí, ahí va a ir. Aquí yo ya, esta animación ya la tengo elaborada para que ustedes puedan ver la generación de la elipse, ¿verdad? Bueno, van moviendo el punto. ¿Qué significa que yo vaya moviendo mi punto? Pues significa que voy tomando eligiendo un punto de la circunferencia y lo estoy haciendo coincidir con uno de los focos. ¿Sale? Les decía que GeoGebra está ya maravilloso, que ya es muy robusto porque lo que ustedes están viendo es un archivo puesto en mi red social de GeoGebra. Cuando ustedes abren una cuenta en GeoGebra, déjenme regreso a la pantalla. Ahí está. Cuando ustedes abren GeoGebra, por ejemplo, aquí está mi red social, ¿verdad? Tienen una especie de muro de Facebook en el que ustedes tienen todas sus animaciones. Y entonces basta con que ustedes le den clic por aquí y dice publicar, compartir, añadir a favoritos, etcétera. Y también pueden tener contacto con muchas otras personas en sus propias redes sociales. Hay maestros que se encargan o que dedican mucho tiempo a generar algunas animaciones, incluso como hay cosas que se pueden hacer en 3 dimensiones, pues hay mucho material que va haciendo la gente, ¿verdad? Entonces, ábranse una cuenta en GeoGebra, los que ya la tengan, bueno, pueden compartir los enlaces y no porque ustedes manipulen mi archivo, como ustedes seguramente lo podrán estar haciendo ahorita que les compartí el enlace. Cuando ustedes manipulan el archivo, pues mi archivo no se modifica, ¿verdad? Está en una nube por allí y ustedes lo pueden utilizar, así como pueden usar los recursos que ustedes compartan o que compartan otras personas, ¿verdad? Pero bueno, este, mm, ¿qué más? Eso es en cuanto a la elipse. Y bueno, finalmente nuestro tema, pues es la ecuación general,
pero pues vamos observando que sobreviven estos parámetros. De ahí también esta línea, pues a veces me gusta platicar también de los parámetros. Esta mitad de aquí, que es la A, pues nos gusta levantarla y entonces tenemos esta A de acá, ¿sale? Y así es como calculamos la distancia a los focos, a través de Pitágoras, etcétera. Y todo es muy geométrico, ¿verdad? La propuesta que hacemos es todo geométrico para que si yo no conozco alguno de los valores, si no conozco la A o la B o quiero hallar los focos, por supuesto, pues entonces yo puedo calcularlos con esto, ¿sale? Muy bien. Y la diferencia entonces con la hipérbola, déjenme ya usar ya sé que me quedan muy poquitos minutos, con mucho gusto, quienes por ahí en la grabación del video que compartamos, voy a organizar todo este material que les estoy comentando y les dejo los enlaces a las cosas para que ustedes lo puedan utilizar. Dicen que el conocimiento es igual, o bueno, el posible conocimiento que uno pudiera tener es igual que el dinero, ¿verdad? No funciona si no lo regamos, si no lo esparcimos. Y también para recibir sus comentarios, por supuesto, ¿verdad? Seguramente a ustedes se les va a ocurrir alguna manera de mejorar o algún comentario que tengan acerca de esta práctica y va a ser muy, muy, muy valioso para nosotros. Muy bien. No lo hallo. A ver. Ya voy, ¿eh? Ténganme paciencia. Quiero mostrarles la animación de la hipérbola. De la circunferencia ya no lo hice, bueno, porque es más, es un poco más sencillo. Bueno, os lo comento rapidísimo también, de una vez. A ver, en cuanto a la circunferencia, que vamos a modificar poquísimo lo que estoy mostrando ahorita en la pizarra. En cuanto a la circunferencia, bueno, si esta figura varía del mismo modo, tanto en X como en Y, entonces estamos frente a una circunferencia, ¿verdad? ¿Y cómo se va a ver nuestra ecuación? Pues bueno, si estas a cuadrada y b cuadrada sobreviven como siendo los chambelanes de la x cuadrada y de la y cuadrada, pues entonces uno debiera esperar que los coeficientes de x cuadrada y y cuadrada o sean 1 o sean iguales, ¿verdad? Porque a veces son 1 porque si aquí hubiera sobrevivido un 9x cuadrada y 9y cuadrada, entonces divido todo entre 9 y me queda x cuadrada y cuadrada y algunas otras cosas por allí. El daño colateral, ¿verdad? Entonces, tienen que ser iguales los coeficientes que acompañan a la x cuadrada y del mismo signo, por supuesto, para que podamos decir que es una circunferencia lo que tenemos enfrente. Entonces, lo voy a escribir aquí rapidísimo, ya nada más como un comentario. Estamos frente a una circunferencia. Sí. Y lo vamos a poner por aquí. Estamos frente a una circunferencia si a cuadrada es igual a b cuadrada. Entonces, un ejemplo quitando la x y la y de los lineales, podría ser 3x cuadrada, no tiene que ser un cuadrado el número, más 3y cuadrada menos, no sé, 20, igual a 0. Aunque con la circunferencia tenemos un pequeño gran detalle, que es probable que la ecuación, al desarrollarla, porque cuando nosotros mandamos todo a la derecha, pues nos queda, voy a usar el ejemplo sencillísimo, nos queda x cuadrada y cuadrada y de aquel lado son 20 sobre 3. Entonces, este número que nos queda aquí es presumiblemente el radio al cuadrado, porque si saco la raíz, pues entonces aquí proviene la fórmula de la distancia de un punto al 0, 0 en este caso específico. Entonces, este número de aquí de la derecha tiene que ser positivo, abuelita de Batman, para que nosotros podamos decir que estamos frente a una circunferencia. Porque de otro modo, si fuese un 0, entonces es una circunferencia de radio 0, que es un punto, y cuando tenemos algo negativo, ya cuando está de aquel lado, que esas son las valías de las ecuaciones canónicas, si es un negativo de aquel lado, pues entonces no dibuja ningún lugar geométrico, que no quiere decir que el objeto no exista, quiere decir más bien que es si nosotros vemos a la circunferencia,
Por ahí hay un libro que se llama Planilandia, se los recomiendo mucho. Y ahí hay ejemplos de lo que les estoy comentando. Si pensamos que la circunferencia que nosotros vemos en un plano es la intersección de una esfera con nuestra hoja, o sea, suponiendo que nosotros somos monitos que vivimos en el plano, entonces estamos viendo la circunferencia, ¿verdad? Si la circunferencia es de radio cero es porque esta esfera está completamente tangente o está encima del plano y nada más estoy tocando al plano con un punto. Pero si el radio es negativo, ya pues las cosas ya se elevaron a un espacio etéreo, a un espacio ya no es terrenal, o sea, ya no es de este mundo, ¿verdad? O sea, la esfera anda por allá arriba y no toca al plano. La ecuación existe porque el objeto existe en un espacio de 3 dimensiones, pero ya no toca nuestro mundo plano, ¿verdad? Ese tipo de ejemplos los van a ver mucho mejor explicados que yo, lo que yo pudiera lograr en este libro que se llama Planilandia. Se los recomiendo mucho. Si lo consigo en PDF, que por ahí lo he de tener también, con gusto también se los compartimos, ¿sale? Pero bueno, la conclusión es esa. El 9x cuadrada, si es el acompañante de la x, tiene que ser un 9 aquí también y del mismo signo para que ustedes puedan decir que estamos frente a una circunferencia en la ecuación general. Muy bien. Y en cuanto a la hipérbola, ya tengo por aquí la animación. Es la misma historia, ¿verdad? Solo que ahora, ¿cómo voy a hacer mi construcción? Voy a hacer aquí yo la regué, ¿verdad? Con mostrar esto, pero el punto que nosotros vamos a elegir como foco va a ser un punto F2 que tengo yo aquí, fuera de la circunferencia. Así como en la animación, perdón, en el video. Perdón por cambiar tanto, pero es para a ver si nos vamos a entender. Vean, ya nada más les voy a mostrar el dibujito de la hipérbola. Está aquí, miren. Allí está. Hacemos una circunferencia un poquito más chica, ponemos el centro, lo destacamos porque va a ser un foco, y el otro punto lo pongo ya no dentro de la circunferencia como en la elipse, sino fuera, y pensando, por supuesto, que va a ser el otro foco. Los dobleces entonces van a tener puntos cuya diferencia de distancias es constante. El caso en la elipse, ustedes recordarán, la suma de distancias es constante, es el radio de una circunferencia, y aquí la resta de distancias también es constante. O sea, lo que estamos haciendo, déjenme, voy a tomar también captura para pintarlo, y voy a mostrar la pantalla completa, digo el escritorio, ahí está. El principio geométrico se puede ver aquí. Suponiendo, aquí tienen ustedes un punto que forma parte de la hipérbola, entonces la distancia a uno de los focos se va a medir a través de esta línea, ¿verdad? Y la otra distancia a través de uno del otro foco va a ser esta. El principio geométrico que rige la parábola es que la resta de las distancias es constante. Entonces, fíjense qué interesante. Lo que se mantiene constante en este dibujo en particular es el radio de la circunferencia chica, porque esta línea que yo tengo aquí, que es la distancia al foco, en realidad, no sé si voy a poder moverla. Díganme que sí lo puedo girar. Bueno, imagínense que giro esta línea, sigo poniéndola acá, pero hago que coincida aquí, ¿verdad? O sea, suponiendo que ya la moví, la distancia de este punto al foco la puedo poner aquí. ¿Sale? Y entonces la distancia larga le quito la distancia corta y me da el radio. Ese radio es el que se mantiene constante todo el tiempo. Es la constante con la hipérbola. Solo que como puedo salirme del círculo y regresar, entonces basta con que yo regrese a la circunferencia para hablar de que tengo un punto de la hipérbola. Por eso la hipérbola es un objeto infinito a diferencia de de las otras curvas. La línea se puede ir, por ejemplo, yo me puedo ir muy lejos, pero me voy y regreso. La distancia del regreso, cuando se la resto a la distancia de ida, me vuelve a dar la distancia de la circunferencia. Y ese es el principio geométrico, ¿verdad? Entonces,
en la animación en GeoGebra, eso está patente, ¿verdad? Ya pueden ver mi animación de GeoGebra. Sí. Sí. Muy bien. Entonces, ya con esto termino, ¿eh? Ya vi que se me acabó el tiempo. Pero igual, buscamos, hacemos la construcción. La platico en el video con mucho gusto. Ahí pueden revisarlo. Si hay alguna pregunta al respecto, me dicen por favor y con gusto les contestamos. Miren, ahí está. Son los puntos que van, a los que uno se va y regresa. Y para llegar al punto, pues definitivamente tomo la intersección y más bien tengo que ver cuál es la distancia, ¿verdad? Hacia el otro foco. Entonces, si me voy de aquel lado, se fue al infinito y más allá. Y miren, regresa del otro lado. ¿Sale? Y estoy eligiendo puntos. ¿Cómo son los dobleces? Bueno, de nueva cuenta, los puntos de la circunferencia hay que hacerlos coincidir con el foco de afuera. ¿Sale? Y hay esta mitad de puntos, por ejemplo, son los que generan las líneas donde les pega esto, y esta otra mitad de la circunferencia son los que generan la parte que estoy dibujando en este momento. ¿Sale? Y ahí se genera la hipérbola. ¿Y qué podemos decir acerca de la ecuación? Creo que ya no puedo compartir maestro Paul. No sé si alguna cosilla pasó por allí. Sí debe poder compartir. Ya nada más comento lo de la ecuación. Ya con eso termino. Muchas gracias, maestro Paul. Te lo agradezco mucho. Si nos apoyan por ahí, hay un micrófono abierto. A ver, creo que ya está. Sí, muchas gracias. Bueno, y para cerrar, ¿cuáles son las ecuaciones? ¿Cuál es la ecuación de la hipérbola? Bueno, la diferencia con esto, déjenme lo voy a... yo les digo a mis alumnos que me gustaron mucho las clases en línea porque cuando uno escribe muchas cosas aquí, es una maravilla poder hacer esto, miren. Lo copio, ya no lo escribo, ¿verdad? Y lo pegamos. Les comentaba también que en algunos casos era en la secundaria, mi maestro de matemáticas era un chiste que nos decía, cuando le preguntábamos, profe, ¿lo copiamos? Y decía, no, sácale una foto al pizarrón, o sácale una copia al pizarrón. Y era un chiste que nos aventaba el maestro. En ese entonces no nos ofendíamos, ¿verdad? Pero ahora resulta que ya no es un chiste, que ya lo podemos hacer, ¿verdad? Es una maravilla. Entonces, vean, ¿cuál es la ecuación de la hipérbola? Es esta. Ya sea que a X le quitemos Y, o bien que a Y le quitemos X, ¿verdad? Sobre todo, respondiendo a esta idea de la resta de las distancias que se mantiene constante. Cuando nosotros ponemos nombre y apellido a los focos F1 y F2, pues bueno, le ponemos coordenadas y entonces suponemos que este punto XY, la resta de distancias hacia los dos focos, o sea, la distancia grande menos la distancia pequeña, siempre es una constante. Llegamos a la conclusión, esto definitivamente lo habrán hecho ustedes en el pizarrón, de que nos queda esta ecuación canónica, y lo que sobrevive en la fórmula, en la ecuación general, es entonces una ecuación como esta, en donde A y B no tienen por qué ser iguales, pueden ser iguales inclusive, pero no tienen por qué ser iguales. Hay mucho que decir ahí, ¿verdad? La característica primordial en el caso de las ecuaciones de la hipérbola
es que los coeficientes que acompañan a X y a Y, a los cuadrados, son de signo contrario. Ya no nos importa si son iguales o diferentes. Podríamos tener 3x cuadrada menos 4x menos 2y cuadrada más y menos 11. Es un ejemplo. Y este es un ejemplo de una ecuación de una general, ¿verdad? De una hipérbola, porque los coeficientes son de signo contrario. ¿Puedo yo tener aquí un 3? Por supuesto que sí, y no cambiamos el hecho de que tengamos una hipérbola. ¿Sale, vale? ¿Qué más? Estos parámetros también se pueden representar en la hipérbola. Aquí a este valor le llamamos C, a este valor le llamamos A, que es el semieje mayor, y la C, entonces, cuando yo la acomodo aquí para formar un triángulo rectángulo, obtengo este punto que no está en la hipérbola propiamente porque no forma parte del dibujo, pero nos ayuda para tener una relación entre los parámetros A y B, y C, que es el parámetro, perdón, nos ayuda para tener una relación entre los parámetros A y C, que sí son parte de la hipérbola, y a ese le llamamos semieje imaginario, porque no existe en realidad, y este semieje real, que es el que nos lleva a los vértices, ¿verdad? Pero entonces, es la característica de la hipérbola. Ya de nueva cuenta, hago dibujo, bueno, hago doblez, dibujo las cosas en GeoGebra destacando los parámetros. Si yo tengo mi dibujo en papel, entonces trato de señalar los parámetros A, B y C, hablo de la ecuación general y al final de cuentas, pues uno de los entregables para mi curso, pues podría ser esta tabla, ¿verdad? Ya puedo hablar de cuáles son las características de la ecuación de cada uno, puedo hablar de un ejemplo de la ecuación, tomen un ejemplo de ecuación que nosotros vimos en clase, pedimos a los muchachos, y un ejemplo de una gráfica, ¿verdad? En fin, pues voy a dejarlo hasta aquí porque ya me robé 10 minutos. Muchísimas gracias por su atención. Pues estoy atento a las preguntas. Bien, antes que nada, maestro Rubén, quiero decirle que sin duda la temática de hoy en la que usted está participando es la muestra que estamos cerrando con broche de oro, que sin duda diferentes temáticas que pudimos tener durante el desarrollo de este trayecto formativo de la enseñanza de la geometría, pero hoy, maestro, creo que deja usted una aportación interesante, interesante porque lo están manifestando nuestros participantes en el chat. Y bien, quiero decirle también que mi reconocimiento, maestro, porque usted es parte fundamental en el desarrollo, en la implementación de este trayecto formativo. Y bien, voy a invitar a los participantes en esta sala que quieran plantear alguna pregunta o deseen plantear alguna pregunta o alguna participación o también algún comentario o duda, ¿sí? En un momento estaré enviando, ¿sí? En un momento ya estaremos enviando el link para que ustedes se puedan registrar efectivamente, pero antes quiero invitarlos para que ustedes puedan plasmar, les digo, una pregunta, alguna participación o algún comentario. En este momento estoy enviando ya el link para que puedan registrar su asistencia. Y bien, pues entonces estaríamos dando el espacio para quienes quieran participar o quieran hacer algún comentario. Bueno, buenas tardes. Adelante, maestra Mari Carmen. Es todavía días. Bueno, quedó muy convencional y fue muy atractivo los dobleces para poder inducir a los alumnos en este tema tan a veces problemático de entender. Está muy magnífica la práctica y hay que hacerlo, aplicarlo. Gracias. No, al contrario, gracias a usted, maestra Mari Carmen, por sus comentarios. Y bueno, invitamos a otro compañero, ¿alguien más? Excelente, maestro Rubén. Son temas que nos van a ayudar mucho y poco a poco ahí le vamos a ir introduciéndonos para nuestro trabajo diario.
Saludos a todos desde Guatemala. Gracias, gracias. Qué agradable noticia que estén participando colegas de otros países. Sin duda, esa es la finalidad, esta compartencia de estos talleres, de estos trayectos, que haya la participación, conocer experiencias, no solamente aquí dentro de nuestro país, en las diferentes entidades, sino también con otros países, ¿no? En este lenguaje universal de las matemáticas. Muchas gracias, maestro Darío. Maestra, se me escapó su nombre que nos habló antes. María Elena. Marilena, cierto, muchas gracias. Sí, maestro, sí, con mucho gusto. Debo decir que la implementación por allí, la primera vez que la vi, fue con un profesor que yo quise mucho. No sé si él es consciente de que lo quisimos mucho y lo apreciamos mucho, porque se llama Francisco Struck, de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Él nos mostró esta manera de hacer las cosas y yo simplemente la implementé y generamos los materiales para implementarlo en el bachillerato. Pero son ideas suyas. No sé si él en algún momento lo haya visualizado en alguna parte o se le haya ocurrido. Creo que es algo bastante padre, pero no quisimos dejarlo morir. Cada que tengo oportunidad lo menciono. Y bueno, yo le tengo cariño al maestro porque él también era autor de mi libro de matemáticas de la secundaria favorito. Entonces, creo que, creo que, que hay que hacerle mención. Pero desde luego el material está también para ustedes y qué bueno que les parezca loable. Em, es es un gusto para mí que les parezca útil. Entonces porque no solo nos beneficiamos nosotros que lo vimos en algún momento, sino también todos nuestros alumnos, ¿verdad? Y esa influencia que uno pueda llegar a tener con más gente es una de las partes atractivas de esta labor, ¿verdad? Muchas gracias, maestros. Bien, también en el chat, maestro Rubén, nuestros participantes le reconocen, le agradecen por esta participación y sobre todo por el excelente material tan interesante que hoy ha tenido a bien compartir con todos nuestros colegas que están en esta sala y que pues semana a semana estuvieron participando en el desarrollo de este segundo trayecto formativo de enseñanza de la geometría. Pues bien, seguimos invitando. Tenemos otros minutos. Nuestros colegas participantes que quieran hacer algún comentario, adelante. Disculpe, maestro, ¿dónde puedo encontrar la lista de reproducción de los videos? Ok, los que se registraron y están participando, a su correo se les va a enviar posteriormente, se van a estar editando los videos, todos los videos que se estuvieron o las participaciones que hubo de nuestros ponentes, todas quedaron grabadas y posteriormente se hará la edición de estos, se les estará compartiendo y también estarán disponibles en la página de la ANPM para que ustedes también en cualquier momento puedan hacer uso de ellas. Es la misma lista que ya les hemos compartido anteriormente. Gracias. Pues bien, ¿algún otro colega? Bueno, yo felicidades a los que han sido los ponentes en todo este trayecto y principalmente a usted, maestro Francisco García, que ha sido una persona que conduce adecuadamente y satisfactoriamente este trabajo. A todos felicidades y los compañeros nos comprometemos o a lo mejor algún día podremos aplicar estos conocimientos siempre que esté la oportunidad de que tengamos esa convicción. Gracias. Gracias, maestra Mari Carmen. Sin duda lo hacemos de todo corazón y sobre todo ese es uno de nuestros propósitos de nuestra asociación a la cual pertenecemos, el hecho de compartir y
sobre todo generar estos talleres, estas actividades. Hoy con la pandemia nos ha restringido la organización de eventos de manera presencial, pero estos medios nos han acercado y nos ha permitido dar continuidad con diferentes actividades, talleres y estos proyectos que hoy tiene la asociación y que sin duda se seguirán implementando y que los seguimos invitando para que ustedes sigan participando. Bien, antes de que continuemos, quiero darle la participación. Se encuentra ya con nosotros el maestro Higinio Barrón Rodríguez, quien es parte fundamental y es el presidente de nuestra Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas AC y quien es el actor intelectual de la realización de todos estos eventos. Maestro Higinio, bienvenido y le cedemos el espacio. Buenos días, muchas gracias, maestro Francisco, por darme la oportunidad de estar en el momento de hoy y realmente terminar este trayecto formativo de geometría analítica y trigonometría. Y agradecerle a todos los compañeros talleristas, conferencistas que nos apoyaron para darles espacio a los maestros en este tipo de capacitación. Creo que dentro de las prioridades de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas es acompañar a los docentes en el desarrollo del pensamiento matemático. Día a día estamos nosotros observando que las nuevas tecnologías nos han ido transformando la enseñanza. Y es un gran reto para los profesores que el uso de las nuevas tecnologías. Ha sido difícil para algunos que están como autoridad en la implementación de estas herramientas, otros maestros que realmente todavía no le han dado esa riqueza tan importante que se tiene para enseñar, la asignatura. Por otro lado, creo que una de las grandes información que la UNESCO nos ha dado es que el profesor debe dominar las herramientas digitales. Debe resolver conflictos de todo tipo, conflictos familiares, conflictos matrimoniales, conflictos en el deporte, conflictos académicos, conflictos entre los amigos, etc. Y por otro lado también la comunicación. La comunicación es muy importante en nosotros, saber hablar en público, saber tomar decisiones asertivas y además saber en cierto momento qué es lo que nos está pasando en nuestro ámbito escolar. Actualmente es un gran reto para los profesores trabajar mucho sobre la salud mental, trabajar mucho por la parte afectiva y la parte emocional. Pero también no hay ciertos protocolos que nos permitan llevar a cabo ese acompañamiento tanto para los padres de familia ahora y ahora también hacia los estudiantes. Este tipo de capacitación que la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas les brinda a los profesores es estar siempre a la vanguardia y aprender de estos ponentes ciertas técnicas, ciertos métodos o tácticas para poder enseñar un X tema. A veces decimos que conocemos el tema, sí, pero también los otros nos pueden enseñar ciertas tácticas para poder hacer aprendizajes más cortos. En la vida escolar, nosotros como profesores, a veces nos damos mucho tiempo para trabajar ciertos contenidos y convertimos en aprendizajes muy largos. Actualmente, la educación ha sufrido transformaciones y reformas en sus planes y programas de estudio. Es por ello que tenemos que exigirnos a nosotros para esta nueva sociedad del conocimiento y donde precisamente la educación exige estudiantes
con categorías que ahora le llaman, ya no le llaman competencia, les van a llamar categorías en los nuevos planes y programas. Categorías sólidas para su ejecución. En este sentido, las escuelas de hoy no solo preparan para culminar un nivel educativo, sino además debe de preparar a sus estudiantes para el futuro en el que se van a enfrentar, manera que comprendan los problemas actuales desde una perspectiva objetiva, terminar su nivel de estudio en la cual están llevando a cabo hasta terminar una carrera profesional. Implementando estas categorías, por ello, nosotros docentes debemos de actualizarnos en todos los ámbitos con la finalidad de cumplir los perfiles de egreso que nos exigen actualmente. Agradezco mucho el día de hoy al maestro Rubén Águila, sabiendo con su gran experiencia y su gran desenvolvimiento en este trabajo que hoy estoy observando. Mis felicitaciones, maestro Rubén, como siempre, que nos ha estado apoyando en la organización, en toda la parte logística, en toda la invitación a los ponentes que llevan a cabo este trayecto. E invitarlos también a los que están ahorita a ver y trabajar el trayecto formativo de la enseñanza del álgebra. Creo que aquellos que trabajan en nivel bachillerato es muy importante conocer los antecedentes, cómo aprenden los alumnos, qué metodología utilizan los maestros de nivel preescolar, primaria y secundaria para poder implementar estrategias didácticas que le permitan generar mejores expectativas en los espacios educativos. Es por ello que los invitamos para este trayecto formativo de la enseñanza del álgebra. Y muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que ustedes sean portadores también de que este tipo de cursos les ayuda muchísimo e invitar a padres de familia, estudiantes de futuros profesores de las escuelas normales, así como profesores de cada uno de los niveles educativos. Ustedes son parte de este ejemplo del trabajo de calidad que les han estado impartiendo. Muchas gracias por estar con nosotros. La Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas les agradece y realmente les aplaude de estar aquí en este trayecto formativo. Gracias, maestro Francisco. Gracias, maestro Paul. Gracias, maestro Rubén. No, maestro Higinio, al contrario, gracias por esa iniciativa como presidente de nuestra asociación de poder organizar estos eventos, y nosotros nos sumamos a este trabajo para colaborar y de alguna manera seguir implementando este tipo de actividades. Y bien, vamos, le voy a pedir, maestro Rubén, si me permite, para que yo pueda compartir pantalla. Voy a presentarle una imagen donde me voy a permitir dar lectura y dice: la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas AC otorga la presente constancia a Rubén Alejandro Águeda Altúzar por la impartición del curso La Ecuación General de Segundo Grado en el marco del trayecto formativo Enseñanza de la Geometría, segunda parte, Ciudad de México, 15 de octubre de 2022, firma el maestro Higinio Barrón Rodríguez, aquí presente, quien es nuestro presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. Maestro Rubén, una constancia por este espacio, por este trabajo y sobre todo por esta compartencia que usted tuvo a bien hoy dar a estos colegas que están o que participaron en este trayecto formativo. No me queda más que agradecerles y, como lo dijo nuestro presidente,
queremos que ustedes sean los portavoces de compartir con otros colegas de su zona escolar, de su región, de su entidad y de otros países, como hoy tenemos aquí la participación del maestro Darío, también hacer la invitación para que puedan estar y vivir esta experiencia en el próximo trayecto informativo de la enseñanza del álgebra, que inicia el próximo martes 18. Los invitamos para que ustedes, en base a esta experiencia que vivieron, puedan ser portavoces y invitar a otros colegas para que también se sumen y vivan esta experiencia, que sin duda es una experiencia única y que estarán de alguna manera compartiendo nuestros ponentes, como lo hicieron con el de geometría, materiales, técnicas, estrategias que vienen a ayudar a la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en las aulas. Pues, muy buenas tardes a todos. Gracias por esta participación y nos estamos viendo en el próximo trayecto formativo, la enseñanza del álgebra. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, compañeros maestros. Buenas tardes, Buenas maestro Darío. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias, maestros. Buenas tardes, maestra Verónica. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, maestra. Un abrazote. Sí, un abrazo para usted y para todos los que forman Acá. parte de este trayecto.